Muy buenos días, buenas noches a ustedes. Espero que se encuentren bien. Aquí comparto con ustedes la segunda semana, o sea, la clase correspondiente a la segunda semana, que tiene que ver con formas de medir la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver cómo se puede lograr esto. Cómo se puede lograr esto y también, por otro lado, ver las características del papel del electrocardiograma. Eso vamos a observar, ¿sí? Y además para el final, compartiré con ustedes un video de cómo hacer el electrocardiograma. Es algo que creo yo que les servirá muchísimo para eh, lo que ustedes pretendan realizar, porque puede ser también una fuente de ingresos interesante si es que lo ven desde ese punto de vista. Bien, dicho esto, vamos a arrancar con las formas de medir la frecuencia cardíaca. Tenemos tres que, en primer lugar, es la lectura rápida de frecuencia cardíaca, después tenemos el conteo de ciclos cardíacos y la medición del intervalo RR. ¿Sí? Antes de hablar de esto, tenemos que entender que las ondas tienen varias partes. ¿Sí? O sea, una onda cardíaca tiene varias partes. ¿Sí? Tenemos la onda P, ¿sí? Que tenemos, a ver, voy a utilizar, ahí está el mouse, tenemos aquí la onda P, que corresponde a la despolarización auricular. Después tenemos el intervalo QRS, todo este intervalo, ¿sí? Que corresponde, en este caso, a la despolarización ventricular, y la onda T a la repolarización ventricular. Ocurre que cuando aparece esta onda es porque ya la actividad eléctrica va arrancando y aquí va produciendo una contracción en el corazón y aquí se relaja. En este periodo, en este tramo, se relaja el corazón, ¿sí? El hecho de tener en cuenta de que tanto la onda P como la QRS y la T tienen sus alturas necesarias para decir que son normales. Por cuestiones de tiempo, no, de repente, así para profundizar el punto de vista médico va a ser un poco complicado porque eso requiere un curso intensivo de electrocardiograma. Pero lo que sí acá nos interesa en esta parte es entender el funcionamiento de estas ondas. Bien, entonces tenemos esto que yo le estaba mencionando y pasamos a las características del papel del electrocardiograma. ¿Cómo es el papel? Bueno, este papel es milimetrado, y tengan en cuenta por convención, esto ya es por convención, para que todo el mundo hable el mismo idioma de cómo hacer en este caso o sea, cómo tiene que ser el papel, ¿verdad? Y cómo hacer la lectura también por otro lado. Cada papel, cada papel tiene una velocidad. Esta velocidad está determinada por este factor de 25 milímetros por segundo. Es decir, que en un segundo el papel va a recorrer 25 milímetros. Acá tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros y así sucesivamente hasta llegar a los 25 milímetros, que ahí va a ser un segundo. Entonces, en un segundo tienen que recorrer el papel 25 milímetros. Lo que quiere decir que si en un segundo recorre 25 milímetros, quiere decir que en un milímetro va a recorrer 0,04 segundos y en 5 milímetros 0,20 segundos, que eso mucho tiene que ver por una cuestión que si quieren corroborar, háganlo con regla de 3. Sí, ¿sí? Esto por un lado, y por otro lado, el registro del voltaje me dice que 1 centímetro equivale a 1 milivolt y 1 milímetro equivale a 0,1 milivolt. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un milivoltio, o sea, perdón, 0,1 milivoltio, y todo esto, porque ocurre que acá tenemos 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabemos que 10 milímetros equivale a 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, ese 1 centímetro, todo esto equivale a 1 milivoltio. Y entonces esas son las consideraciones interesantes para tomar en cuenta lo del electrocardiograma. Y como bien estaba mencionando yo, tenemos un método rápido para calcular la frecuencia cardíaca, ¿sí? Este es un método bastante interesante, ¿sí?
¿En qué consiste? Consiste en que yo al mirar en este caso, mi estudio, mi frecuencia cardíaca, yo lo que tengo que contar es cuántos espacios de 0,20 centímetros hay en el intervalo RR. Esto vamos a ver, bastante sencillo, no hay mucho secreto en este sentido, ¿sí? Lo que yo tengo que saber es en cuántos espacios ocupa este intervalo. Si nosotros miramos las ondas, esta es la onda R. Lo que quiere saber es cuando desde el primer momento que aparece hasta el segundo que aparece, voy a ver si puedo dibujar acá para que se pueda entender a qué quiero hacer referencia. Acá, por ejemplo, aparece el segundo intervalo RR. Lo que quiere saber es cuántos espacios de 0,20 segundos se tiene que contar. Y en base a eso te va a decir si vos tenés 300 latidos por minuto, 150 y así sucesivamente. Por ejemplo, noten en este ejemplo de cómo podemos calcular, ¿sí? Acá voy a dibujar un ratito, por favor. Ahí está. Entonces, el intervalo RR, este es el primero de referencia, ¿sí? Y ahí lo que yo tengo que contar es cuántos espacios de 0,20 segundos tengo. Es decir, acuérdense que 1 milímetro, si yo miro, voy a retroceder un poquito para que se entienda un poquito, acuérdense de lo siguiente, de esto que estoy mencionando. Acá yo tengo un milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Es decir, en cada 5 milímetros, en ese intervalo de RR, ¿cuántos espacios de 5 milímetros visualizo? Porque si ustedes se dan cuenta, acá hay una línea negra así bien profunda, después tenemos 5 espacios, 5 cuadritos, y después se genera otra línea oscura, ¿verdad? Eso ya se van dando cuenta. Bueno, ese es el que aquí menciona cantidad de espacios de 0,20 segundos. Dicho esto, entonces miramos. Acá tenemos el primer intervalo de referencia que vamos a observar, esto que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, yo cuento cuántos intervalos pasa hasta que aparece la segunda onda R que yo puedo visualizar, ¿sí? Entonces, yo cuento aquí, primer espacio de 0,20 segundos, segundo, tercero, cuarto, un ratito por favor. Superado este pequeño impasse, ¿verdad? Porque bueno, uno entiende de que desde la casa y demás cosas aparece mucho ruido, la privacidad se torna un poco afectada. Entonces, retomando el punto, entonces queremos mencionar lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos calcular? Bueno, les estaba diciendo yo lo siguiente, que ustedes toman en cuenta primero esta onda R, la primera que visualicen, y desde la segunda, entre la primera y la segunda, cuántos espacios de 0,20 segundos visualizan. Entonces, si ustedes se fijan, a ver si yo puedo, voy a eliminar, voy a cerrar esto un ratito, ahí está. Entonces, pues yo hago mucho énfasis en cómo tenemos que ver esto. Entonces, si ustedes ven, acá tenemos 2, 3, 4, 5 espacios, 0,20 segundos. Acá tenemos el primero, después tenemos el segundo, 0, o sea, 1, perdón, 2, 3, 4, 5, el segundo, y así vamos notando que tenemos un espacio, o sea, el primer espacio, el segundo espacio, el tercero, cuarto, quinto, sexto, y en el séptimo recién aparece la onda R que queremos visualizar. Entonces, al tomar en cuenta esta referencia y según la tabla que estuvimos, a ver un ratito, lo dibujo, ahí está. Según esta tabla que estamos visualizando, si yo cuento, perdón, 7 espacios de 0,20 segundos, mi frecuencia cardíaca va a ser de 43, ¿sí? Eso es lo que me dice, en este caso, este ejemplo
que estamos visualizando. Lo que ustedes tienen que hacer para la tarea es tomar en cuenta cuántos espacios calculan y cuánto creen que aproximadamente sería la frecuencia cardíaca de este estudio, este y este. Y se van a dar cuenta de una cuestión muy interesante cuando ustedes hagan el cálculo. Mientras el intervalo RR sea más corto, como este, por ejemplo, que voy a dibujar aquí, mientras este intervalo sea cortito, la frecuencia cardíaca va a ser alta. Sin embargo, si el intervalo RR es mayor, la frecuencia cardíaca va a ser menor. Eso siempre tienen que tener en cuenta en este tipo de situaciones. Bien, por otro lado, tenemos también otra forma de contar la frecuencia cardíaca que se llama conteo de ciclos cardíacos. ¿En qué consiste este estudio? Esta forma, perdón. Esta forma me dice de que yo en 6 segundos tengo que contar cuántas ondas R visualizo. Es decir, si yo visualizo en un estudio de, por ejemplo, sin mirar la frecuencia cardíaca del monitor de terapia, entonces yo en 6 segundos tengo que ver cuántas ondas R visualizo. Por ejemplo, si yo en 6 segundos visualizo 8 ondas, bueno, entonces 8 ondas R en 6 segundos, de esas 8 ondas tengo que multiplicar por 10, eso es lo que me dice en pocas palabras, ¿sí? En 6 segundos, ¿cuántas ondas R veo? Y de eso multiplico por 10, ¿sí? Esa es una forma. Y la otra es la medición del intervalo R. Esta medición me dice, mediante esta fórmula, latido cardíaco es igual a 60 sobre el tiempo RR. Este tiempo normalmente te dice luego el estudio. Entonces, si en 0,68 segundos, por ejemplo, como aparece aquí, a ver, como aparece aquí en esta imagen, si entre este y esta onda R tomó 0,68 segundos, entonces ese tiempo yo meto acá y me va a salir la frecuencia cardíaca que yo quiero buscar, ¿sí? Entonces, de esas 3 maneras es como yo puedo visualizar la frecuencia cardíaca. Interesante, ¿no? Interesante porque tenemos varias formas, cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. En particular, si yo tuviera que hacer un destaque, voy a decir de que el conteo rápido de ciclos cardíacos es el menos efectivo de todos, pero es el más rápido, ¿sí? Obviamente, el que tiene una efectividad intermedia es el conteo de ciclos cardíacos, porque ocurre que si mi visión no es buena, yo no puedo saber si de verdad he visto 8, 9, 10 ondas R en 6 segundos. Porque vos podés ver una cosa, yo puedo ver otra cosa, entonces ahí se complica un poquitito. El más efectivo de todos, sin duda alguna, es el de la medición de intervalo R, porque este tiempo que salta entre R y R te da luego el equipo. Entonces, es el más efectivo de todos, el de la medición de intervalo R. Bueno, dicho esto, con esto terminamos la clase. Quiero compartir con ustedes cómo se debe realizar un estudio de electrocardiograma.
Solo mencionar dos cosas. Acá, el, el personal de blanco utiliza, si ustedes se dan cuenta, lo que utiliza es un electrodo, en este caso, tiene su nombre. Ahora no, ahora no se me viene a la mente, ¿sí? Pero en términos más sencillos, digamos, sería en forma de ventosa, ahí está, esa es la forma. Es un electrodo que tiene forma de ventosa, vamos a decir, por el efecto, porque, entre comillas, chupa la piel, ¿verdad? Esa es una forma de electrodo, ¿sí? Lo que siempre hay que hacer, y se van a dar cuenta, es que al momento en que colocan los electrodos, ya sea en las extremidades como en la parte torácica, se coloca gel. Se van a dar cuenta que va a colocar gel el personal de blanco. Esto tiene como objetivo lograr una adherencia entre la piel, y en este caso, el electrodo. Sin ese gel va a haber mucha interferencia. Digamos, véanlo al gel como un puente para que toda la actividad eléctrica, esa señal iónica que sale del corazón, pueda transitar sin ningún problema y llegar a esos electrodos que estoy mencionando. ¿Sí? Eso nada más quería mencionar. Continuemos. Lo que está configurando es la velocidad del papel, la cantidad de espacios. ¿Se acuerdan de esa cantidad de espacios que le mencioné? Esos 20 milímetros, bueno, todo se está configurando. Y entonces ahí ustedes van viendo la actividad. Bueno, no era la intención de hacer publicidad, pero como me pareció muy didáctico, entonces quería mostrarles este video. Bien, eso era todo lo que tenía para mostrarles a ustedes, así que espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier consulta estamos a las órdenes para responder. Seguro que ya ustedes han resuelto la guía didáctica, sin embargo hay cosas para destacar en esta clase que quiero que lo tomen en cuenta para el examen, ¿sí? Hasta luego, gente. Hasta luego.